Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este domingo número 22 de la liturgia de la Iglesia, en las lecturas de la Sagrada Escritura que leeremos en la Santa Misa y que ahora nos sirven, como cada domingo, de inspiración para nuestra oración personal, se nos invita a una conversión de nuestra mente y de nuestro corazón. Nos lo dice explícitamente San Pablo en la segunda lectura que escucharemos hoy, la epístola a los Romanos. Dice San Pablo: no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Y también en el texto que leemos en la primera lectura del profeta Jeremías, donde él nos narra pues su vocación, dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. E incluso he llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Porque efectivamente, la palabra de Dios, el amor de Jesús, la vocación que a la que Él nos llama, el horizonte de vida que Él nos da, pues nos seduce. Y el Señor es más fuerte, porque el amor es más fuerte, el amor vence siempre. Y aunque muchas veces tengamos que ir a contracorriente y sintamos a veces también el cansancio y el deseo de decir: ya no me voy a acercar al Señor, ya no me voy a acordar de Él, sin embargo sentimos en nuestro interior ese fuego ardiente, porque como diría San Agustín, a quien celebramos hace unos días: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti. En el Evangelio escuchamos también este anuncio de la vida, que es fundamental para la experiencia cristiana. El que quiera conservar su vida, la perderá, pero el que entregue su vida por mí y por el Evangelio, la conservará para siempre. Entonces, el tema de la vida, la primera pregunta que se nos plantea es: ¿cuántas vidas tenemos? Y todos nosotros sabemos que tenemos dos vidas. Una, la vida física que hemos recibido de nuestros padres, la vida biológica, que es una vida que se va a acabar antes o después. Por bien que nos vaya, pues viviremos muchos años y moriremos tranquilos en nuestro lecho. Por mal que nos vaya, moriremos jóvenes, a lo mejor dramáticamente, pero en todo caso esa vida física, esa vida biológica que recibieron nuestros padres, se acabará. Existe también, sin embargo, esa otra vida, la vida de la gracia, la vida sobrenatural, que recibimos como potencia en el bautismo y que se va desarrollando de día en día en nuestra vida biológica, cuando la vivimos según el Evangelio y no según los criterios de este mundo, que es una vida que salta hasta la vida eterna, una vida que no se acabará nunca, que, como decíamos ayer, se transforma, no se acaba. Y disuelta la morada terrenal, iremos a gozar de esa morada eterna junto a Dios. El riesgo para el cristiano es siempre eso que nos invita San Pablo a evitar, y es el quedarnos, el conformarnos según una mentalidad mundana, como le pasó a Pedro,
cuando Jesús en el Evangelio de hoy escuchamos que les anuncia que él va a tener que padecer, que va a ser condenado, que va a morir por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas y fariseos. Y Pedro toma al Señor Jesús aparte y le dice, no sea jamás, Señor, esto no te puede ocurrir a ti, no lo permita Dios. Y incluso el Señor Jesús tiene que enfrentarse a Pedro de una manera muy fuerte y muy radical. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Evidentemente, Pedro no es Satanás, pero es Satanás quien susurra en su corazón, quien está hablando en su corazón y no Dios, porque Dios le hace comprender que somos hijos y podemos fiarnos completamente de Dios. Y Satanás, en cambio, le hace desconfiar e incluso mueve a Pedro a querer enmendarle la plana al Señor Jesús, y por eso Jesús le dice, eres escándalo para mí. En griego, skandalon significa el opositor, el que se opone. Y efectivamente aquí Pedro está tratando de desviar a Jesús de su camino, e incluso en el nombre de Dios, pretendiendo hacerlo en el nombre de Dios. Jesús tiene que recordarle a Pedro que su lugar es detrás de él, es seguir al Señor Jesús. Bueno, pues está claro que tú y yo también tenemos continuamente que estar revisando que en nuestra vida tengamos esa mentalidad nueva, ese modo de pensar según Dios que nos lleva a buscar lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es su voluntad, lo que es perfecto, que nos lleva al Señor, que incluso aunque tengamos que tomar la cruz, o no incluso, sino que el camino para eso es tomar la cruz y seguir al Señor Jesús, sin estar demasiado pendientes de nuestro bienestar, de nuestra comunidad temporal, que antes o después se acabará, sino de hacer la voluntad de Dios. Y que es como un fuego interior que nos quema, que no nos deja callarnos, que nos impulsa, porque el Señor nos seduce siempre. Nuestra tarea, queridos amigos, es emprender esta conversión. Y para llevar a cabo esta conversión, tendríamos nosotros que comenzar por plantearnos algunas cosas bien concretas en el día a día. Lo primero, ya lo sabemos bien, es la vida de oración, es la vida de diálogo personal con Dios. Y tú podrías hoy preguntarte, ahorita que estamos en su presencia, ¿qué tanto cada día dedicas un tiempo para orar? Sé que cada día recibes esta meditación, esta breve meditación, estos 10 minutos, 15 minutos, que te dan tema para tu conversación con Dios, pero de verdad tienes deseos diariamente de ir transformando, de ir modificando tu mentalidad según el Evangelio. Lees el Evangelio cada día, 5 minutos, procuras tener cuidado de que las películas, los programas de televisión que ves, los libros que lees, los mires con sentido crítico para que no compres en automático lo que muchas veces te está vendiendo una mentalidad mundana y no esa mentalidad según Dios. Tienes cuidado de cuidar tus sentidos, de cuidar lo que deseas, de cuidar, de vivir la mortificación interior para no dejar rienda suelta tu imaginación y tus deseos que te pueden llevar, porque están marcados por el pecado, justamente a querer apartarte de Dios o a vivir de una manera mundana que sin darte cuenta ya estás a años luz del Señor Jesús hasta que el Señor Jesús se vuelve un extraño en tu vida y aunque en el fondo de tu corazón lo sigues anhelando, experimentas cada vez más extraneidad de parte de Él y te sientes más a gusto siguiendo criterios, modas, comportamientos que en realidad, como te digo, no te llevan a la felicidad verdadera porque antes o después se acaba. Sobre todo no te llevan a conseguir esa vida verdadera, a hacer crecer esa vida verdadera que recibiste en el bautismo. Procuras cada día también tener un programa pues, de pequeños sacrificios que te lleven a identificarte con la cruz del Señor Jesús. Te mueves cada día con un objetivo concreto que tú planeas ya desde la noche en el examen de conciencia y traes a la mente en el primer
momento de tu día, cuando te suena el despertador, te levantas y te pones de rodillas y das gracias a Dios por el nuevo día, inmediatamente traes a la mente ese propósito que te hiciste, un propósito para parecerte un poco más al Señor Jesús en ese día, aunque sea ir a contracorriente, cedes con facilidad a los respetos humanos que te llevan a claudicar de tus principios, a querer agradar a los demás para evitar la crítica o la burla, en lugar de defender los derechos de Dios y de manifestar con sencillez, sin pleitos, sin altanería, sin rigideces, pero manifestar esa sabiduría que tú recibes del Evangelio. Son puntos todos estos que nos llevan a meditar el día de hoy para ver si de verdad nosotros nos estamos conformando con la mentalidad según Dios, que nos lleva a fiarnos de Él, o si en realidad estamos también nosotros atrapados por la mundanidad. Dejamos que sea el demonio quien nos susurre en el corazón. Urge que tú y yo queramos convertirnos, porque de nuestra conversión diaria, cada día, muchas veces al día, se seguirán grandes cosas, grandes bienes para la humanidad, grandes bienes para tu familia, pero sobre todo una felicidad que nada ni nadie te puede arrebatar, porque como dice el profeta, el Señor es como un fuego ardiente que está dentro de nosotros, que consume nuestros huesos, que nos mueve a hablar y que nos impulsa hacia Él, porque Él nos seduce, porque Él es más fuerte, porque su amor es más grande, y nosotros anhelamos cosas grandes en nuestra vida. Que Santa María, nuestra Madre y Señora, nos conceda la gracia el día de hoy de fiarnos de Dios y de ir realizando en nuestras vidas una verdadera conversión para que nos parezcamos cada día más a Jesús y obtengamos esa vida o hagamos crecer esa vida nuestra, vida sobrenatural, vida que no se acaba cada día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.